Se va a grabar. Vas a File, te vas a Open Data Folder, ingresas acá, haces clic, te vas a ir a Templates, haces clic, y aquí vas a pegar la plantilla que voy a colocar en el grupo noticias. La pones acá. Acá pegas esa plantilla. TPL. Cierras esto, vuelves a ir a File, vas a Open Data Folder, ingresas, sigues esta ruta, y acá vas a colocar en MQL4, te vas a ir a Indicators, y aquí vas a pegar los indicadores. Son el SF Map Apps, este de acá, es el Candle Time, eso lo vas a poner ahí. ¿Estamos? Ahí los pegas, cierras, vuelves a abrir, te vas a... y cada vez que lo instales y lo pongas, te vas a Charts, te vas a Templates, y aquí cargas el template. Por defecto este es Strix Mayo, pero cargas el template 28000 y lo pegas acá. Mañana lo actualizo. Lo pones acá y jalas para todo. Jalas así para todos. Desde acá nomás, lo vas a pegar. Ah, pero tienes que cerrar tu MT4. Cierras en la plataforma, vas a Charts, vas a Templates y pones el template. Así es la ruta que tienen que hacer. ¿Estamos? Ya. Eso, así lo hacen, por favor. ¿Ok? Cualquier pregunta que tengan, los que son del curso de diciembre, me avisan por inbox y los ayudo. Pero esta ruta está grabada. ¿Se dan cuenta? Tienen que hacerlo así, para instalar el template. Tengan el MT4 de InstaForex, no sé si lo tienen todos. Si no, lo dejo acabando la clase el link en el chat. Y tengan otro MT4 de Primus. Y todos los de diciembre, mañana me dejan un correo para hacer la cuenta del otro broker, para enseñarlo de las criptomonedas. Me mandan al inbox mañana, o más tarde. Todos los de diciembre me envían sus correos. Entonces, acá lo primero que estamos trabajando es en este bendito calendario macroeconómico, este de acá. Ese que estás viendo. Entonces, hasta el jueves vamos a hablar de noticias fundamentales. Así que los calendarios que a mí me importan que ustedes aprendan son estos. Este es Investing, ¿no? Este es el link. Ingresas y vamos a empezar a leer el calendario. Entonces, ingresan por acá. ¿Ok? Este es el... Y voy a colocar estas fechas, miren. Vamos a hablar con un ejemplo pasado. Siempre empieza por acá. Esta fecha. Me voy y vamos a empezar con noticias enfocadas en petróleo. Lunes, martes, miércoles. Hasta aquí sí estamos bien, ¿no? ¿Me copian? ¿Quién no maneja MT4 de diciembre? Me avisa, por favor, si alguien no maneja. Entonces, este calendario, sí, los que tengan preguntas, pongan en el chat, por favor. Y si alguien no maneja, me avisa. Mire, aquí lo que tienen que se trabaja son operaciones de petróleo. Yo he hecho muchas operaciones de petróleo este año. Bueno, hasta lo que queda. Y este es el calendario que tienen que saber interpretar. Entonces, acá se tiene que saber conocer e interpretar los fundamentales, la manipulación del mercado. Y muchas veces van a haber entradas apoyadas en fundamentales y otras apoyadas sin fundamentales. Yo tengo demasiadas cosas para enseñar, como se dice, todo esto, según cómo el mercado se mueva, cómo yo lo interpreto, cómo yo lo entiendo. Entonces, aquí hay dos puntos focales, los inventarios de petróleo crudo y los inventarios de gasolina. Son dos desviaciones que tenemos que siempre prevalecer. El petróleo son dos puntos. Es los americanos
el petróleo Texas, apoyados por los británicos, petróleo Brent, en contra, y la lucha es contra los árabes. La OPEP, los 13 países productores de petróleo que están encabezados por Arabia Saudita. Entonces, ¿qué sucede? Los países miembros, ¿no? Ellos y los no miembros como Rusia, tienen un fin: reducir sus reservas para que pueda el precio aumentar. El fin es que llevarlo a 100, como sea, para que luego el precio del petróleo a nivel mundial esté mucho más caro. Se quede un monopolio, como ya fue mucho tiempo atrás, y ellos puedan controlar los precios. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que sucede, que siempre los americanos, cuando tienen aumento de inventorías de petróleo, aumento de inventarios de gasolina, los precios se caen, tienden a caerse. Los americanos, siempre que tengan aumento, los precios se van a empezar a caer hacia abajo. Y cuando tienen descensos, los precios se suben. Entonces, para que los métodos apliquen, métodos vendedores, tiene que haber un aumento de reservas de petróleo y de gasolina. Y conviene que eso haya, y que el precio se dispare a 20, a 40. Los árabes se desesperan cuando esto sucede. Entonces, cuando hay una reunión de la OPEP, algún acuerdo, algún ministro árabe dice algo fuerte, contundente, los precios se elevan, se tienden a elevar. Y cuando los americanos tienen aumento de inventorías, el precio se cae. Entonces, ese es el choque que normalmente suele haber. O sea, para que el precio se mueva bien, ojo, y para que genere tendencia, ¿qué me refiero con eso? Tendencia bajista, fuerte, de un día, 2, 3 días, 4 días, 5 días, una semana, drásticamente tiene que haber un aumento de inventarios de petróleo, inventarios de gasolina. Tiene que haber un aumento. O sea, si no hay aumento, no se generan tendencias. ¿Me dejo entender o no? Entonces tiene que haber siempre un aumento. Solamente el petróleo se cae muchos días seguidos y es tendencial si es que hay un aumento desmedido de petróleo, que puede llegar a más de 8 millones, 12 millones, 14 millones, a un aumento de gasolina. Cuando hay un aumento de alguno de los dos, fuerte, más que todo el petróleo, la tendencia bajista inicia y el horizonte cambia. La cambia de un día a 8, a 10, a 12 y se sigue cayendo. Ese es el horizonte que tienen que tener claro. Si tenemos un descenso de reservas de petróleo, puede ser menos 7 millones, menos 8 millones, menos 4 millones. Descenso de gasolina, menos 3 millones, menos 4 millones. Cuando tenemos todo eso, ¿qué es lo que sucede? Los precios empiezan a dispararse. Si es un descenso fuerte de 8 millones, reservas de petróleo o gasolina, o 9 millones, se puede generar una tendencia alcista de muchos días, de lunes a jueves, de lunes hasta la otra semana, y el precio puede empezar a subir muchos días. Y si la OPEP tiene acuerdos y en ese momento sus ministros enfatizan que quieren reducir sus reservas, peor. El precio se sigue elevando mucho más. Entonces la lógica es, los americanos tienen muy buenas noticias, un aumento, y el precio se cae. Tienen descenso, el precio se eleva. Entonces, los horizontes, las tendencias se dan, depende de cuánto aumento haya. ¿Sí? Toda la gran tendencia bajista para los americanos y los británicos depende de eso. Y toda la gran tendencia alcista para los árabes también depende de que hay un descenso en las tierras americanas. De eso depende. Entonces, tienes que entender de un plano fundamental cómo es que el mercado se mueve con este tipo de variables. Cierto es que uno de los activos muy diferentes a las divisas, que son los futuros del petróleo, tienden a moverse a la baja. Normalmente son puestos hacia abajo. Y siempre tienden a caerse.
Si hablamos de unas caídas continuas, una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces o varios días. Puede ser, mira, que hasta hay descensos de reservas de petróleo, reservas de gasolina. Y igual este se va a empezar a caer. Los americanos manipulan el precio. Así con descensos, ojo, si tiene descenso, al día siguiente o dos días después se puede caer. Cuando la lógica es que se eleve, sería lo obvio, el precio puede caerse porque los bancos americanos y británicos lo mueven hacia abajo. ¿Por qué? Porque son manipuladores. Estos grandes bancos siempre han sido multados. Barclays, Citigroup y JP Morgan, 6.000 millones y siguen manipulando los precios. Ellos pueden mover el mercado, el precio, en un día determinado, hasta con descensos de reservas de petróleo y de gasolina. No obstante, no pueden moverlo muchos días si están en descensos. Solamente lo hacen un día. Un día en específico se ponen de acuerdo ellos y mueven el precio. Pero eso es, si hay un descenso total, al día siguiente, dos días lo pueden mover. Pero no pueden crear una gran tendencia bajista. No lo pueden hacer. Porque necesitan un aumento. ¿Me dejo entender o no? Para que la tendencia se crea a la baja, requiere un aumento desmedido de petróleo, 8 millones, 7 millones, 10 millones. Un aumento de gasolina, 3 millones, 4 millones. Requieren eso, por lo menos, y se puede generar una tendencia. Necesita, pero cierto es que el petróleo está predispuesto a caerse. Los americanos lo mandan hacia abajo. No les conviene, obviamente, que esto suba. Pero solamente si tienen descensos, un día puede caerse, un par de horas, fuerte. Y de ahí, chao. Y todo tiene un planteamiento de horas claves. Todo tiene horarios claves acá. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Miriam, Luis Lema, Luis Freddy, ¿quién más de diciembre? Siempre que ingresen, familia, no sé quién es, pongan su mes, por favor. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Cada cuánto se publica? Todas las semanas, Marco. Marco, ¿tú eres de diciembre? Todas las semanas se publican este tipo de noticias. Sí, cuando ingresen no se olviden poner su nombre, como todos, y su mes, para saber que son de diciembre. Cuando ingresen a la sala. Los del curso de diciembre. Todas las semanas se dan este tipo de noticias. Todas. Toda semana. Aquí, en una cuenta demo de Insta, les voy a pasar el link, van a tener su cuenta demo para operar ventas. Y en otra cuenta de Primus, la demo, operas intradiario. No mezclen nada, por favor. Después, cuando quieran invertir, me dicen, para estar en lo de Telegram, no, aparte, que es un grupo de audios. Pero ojo, tengan dos cuentas demos diferentes. La que es de ventas es para ventas. Y la que es intradiario es intradiario. Y lo que se haga en criptomonedas, lo que hagas es en otro broker, no es en los de MT4. Entonces, estos datos, siempre debemos guiarnos en los inventarios. Sí, esto es lo que prima toda la semana. Uno tiene que pensar fundamentalmente con estos datos. Tú tienes que pensar qué es lo que está, mira. Uno tiene que pensar en base a este dato. Todo lo que sucede en el mercado tiene que ver con esto. O sea, quien domina este tipo de variables, si uno entiende esto, vas a hacer dinero a cada rato, porque el mercado siempre se cae con este tipo de cosas. Como yo lo que enseño son ventas, obviamente tiene que estar todo diseñado. Esta situación que estás viendo se repitió en abril, se repitió en enero, se repitió en mayo, no, en junio y se repitió la semana pasada. O sea, si uno entendía estos parámetros, estabas en el momento y recordabas estos eventos que son cíclicos porque los bancos mueven el precio, si lo hacías, o sea, en día de noticias sacabas dinero. O sea, solamente sacando lógicas.
Hay que usar mucha la razón. O sea, hay que entender mucho esto desde una perspectiva racional. Porque todo es psicológico, es psicología de masas. La masa mueve esto. Los bancos se mueven y el resto se mete. Como hay tanto dinero en Forex, hasta decir basta, ustedes saben, un lote puede ser $1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000, es mucho dinero, demasiado. Hay traders que operan con 50 lotes, 70 lotes. Si saca 100 pips en 10 lotes, ¿cuánto es? 10.000, en 50, 50.000. Hay tanto más allá de la imaginación de uno acá, en serio. Y estos de acá, son los que generan tendencias. O sea, las tendencias o cualquier caída rápida va a ser por este dato. ¿Después de qué tiempo? Después de la noticia. El precio se puede mover unas horas antes de noticias. Eso puede pasar muchas veces. Se puede mover al instante, obviamente que sí, y puede hasta reaccionar después de noticias. Después de la noticia, al instante, o puede hasta una hora después. Lo lógico es que se mueva al instante de noticias, ¿no? Es lo lógico. Entonces, los inventarios se publican todas las semanas. En Investing lo vemos. Toda la semana, Investing. Entonces, primero hay que aprender a leer este calendario. Hay que grabarlo en la mente consciente y hay que recordar este evento. O sea, el 8, cuando tú operes el petróleo, el día de noticias, tienes que recordar este evento. Tienes que recordar lo que pasó en abril, lo que generó el 19 de abril, lo que pasó en junio y lo que sucedió la semana pasada. Tienes que recordarlo siempre. Y tienes que acordar qué fue lo que sucedió, por qué se movió y sacar una lógica. La semana pasada, antes, cuando el petróleo caía, hice una operación, salió 60 pips con 4 lotes, $2.400 en ese momento. Algunos alumnos vendían, pero yo antes de hacer algo, saqué una lógica y mostré ejemplos de tiempos atrás, porque era lo mismo, se estaba repitiendo igualito todo. O sea, se repetía el movimiento y daba a entender que iba a pasar igual, y sucedió igual, porque era lo mismo, el precio repetía este tipo de variables. Entonces, aquí el petróleo es individual, no es afectado por noticias del dólar, a excepción algunas veces de algunas noticias que pueden indirectamente afectar al petróleo. A veces pasa, no siempre. A las rara vez, a las 500, una noticia del UCD. Entonces, aquí los inventarios son los que priman. Acá, para no equivocarnos en el calendario, tú estás viendo 8.209.000 y lo ves en rojo. Ahí te bota actual, la previsión, que era un dato de los técnicos, y te bota 1.5, que es el dato de la semana pasada, no el anterior, la semana pasada. Había un aumento de 1.5. En la previsión decía que iba a haber un aumento a 1.9 y al final votó 8.209 mil millones. Hasta ahí, ese es el calendario. Ahora vamos a ver otra variable. O sea, la siguiente variable que estás acá, toda la estrategia que se usa, todo lo que yo hago, lo que le voy a explicar después de esto, en el precio, tiene que ser igualito todo. Mira, yo uso la opción de que el mercado el mercado repita las mismas formaciones para ingresar. Otros hacen que su estrategia se adecue al mercado, la estrategia de indicadores. Lo que yo busco es, o sea, cada vez que suceda un evento, es que se repita esto, porque acá la idea es detectar a los bancos. Entonces, aquí todos ustedes que son alumnos del curso del mes de diciembre, o sea, tú tienes que entender y siempre que operes, saber que es con noticias fundamentales. Tienes que analizarlo desde esa forma. Todo fundamental. Ese aumento de 8 millones, para que no te equivoques, si hay una rayita y es negativa, es porque es menos. ¿Estamos? Si está la rayita, es menos. Si no hay rayitas, es porque es positivo.
El petróleo, 8.209.000, está en rojo, no importa que esté en rojo, pero no tiene rayitas. No la tiene, es positiva. Abajo te dice inventarios de gasolina de la IE, menos 6.5. Tiene una rayita, está en menos, es un descenso. No importa si es verde o rojo, pero está en descenso, tiene una raya. Y luego en la previsión decía que iba a ser 1.4, un descenso. El anterior, o la semana pasada, era 0.546.000. O sea, la previsión me decía que iba a haber un aumento, un descenso ya pronosticado. Y al final hubo un descenso mayor. Cada vez que veas la raya, es porque está descensos. Cuando no hay raya, está en aumentos. Me dejo entender, para que no se equivoquen, no se confundan, no se pierdan cuando vota ese calendario. Porque muchos a veces se confunden porque hay raya y no hay raya. Entonces, cuando hay un aumento de reservas de 8.2, es violento. Cuando hay 8, 9, 10, 12, es violento. ¿Qué quiere decir violento? Que se puede mover con fuerza. Puede ser bien violento. Entonces, si va a ser violento, puede generar tendencia de un día y varios días. 8 millones de aumento de petróleo o gasolina, cabe la probabilidad de que genere tendencias. Y lo que la noticia vote, el fundamental, tiene que ir de la mano con lo técnico. Hablamos de yin y yang, dos fuerzas fusionadas. Al haber un aumento de reservas de petróleo que supera a la previsión y mucho mayor a la semana pasada, tú sabes que los bancos pueden mover el precio en ese instante. Entonces los bancos lo pueden mover, pueden generar una tendencia. ¿Ok? Puede haber una tendencia grande, mayor. ¿Qué quiero decir? Ok, el mercado se puede mover en ese nivel. La manipulación de mercado se va a dar cada vez que haya aumentos. Los bancos, ¿qué es lo que sucede? Ellos ya saben que esto va a salir. Si te lo dijeran, ganarías dinero rápido. Entonces, miren, los precios van a fluctuar de este tipo de noticias. La lógica es esta. 8 millones, es violento. Y siempre hay dos variables. Y vamos con lo siguiente. El petróleo es mucho mayor a la gasolina. La gasolina sale del petróleo. Acá hay reglas. Una de las reglas es, uno, no operes antes de noticias. Eso es claro. Dos, eso es antes de noticias. No operes a los segundos de noticias, cuando vota. Tres, no operes en contra del fundamental. Esas tres cosas son claras. No operes antes de noticias. 1, 2 horas, no operes nada porque el precio puede cambiar. 2, no operes minutos de noticias porque es peligroso. Segundos. 3, no te vayas en contra de noticias. Del petróleo, de los dólares, de las libras, de lo que encuentres, no te vayas en contra. Así, eso es una ley. Solamente con una cuarta variable me iría en contra de una noticia como inventarios de petróleo o en contra de la, por ejemplo, yo veo los inventarios, veo un ejemplo, un descenso, y yo veo que la gasolina aumenta. O sea, yo no puedo vender, no debería hacer nada si hay ese día, si es que hay un descenso de petróleo. Me dejo entender porque yo para vender requiero que el petróleo, el crudo, aumente. Pero si está negativo, hay un descenso, sale la rayita, sale la raya, estamos. Y la gasolina lo superara por un nivel fuerte, si lo superara, por esa variable de la gasolina, yo vendería petróleo. Ahí lo voy a explicar. Solamente por eso me iría en contra. Si toda la semana hay descenso de petróleo, no debo irme en contra. Solo como una cuarta variable me iría.
si es que la gasolina lo supera. Solo si lo supera. Entonces, regla 1, no opero antes de noticias. Regla 2, no opero minutos de noticias. Regla 3, no opero en contra de noticias, en contra de las reservas de petróleo y la venta, ni a compra, no debes hacerlo. Solamente iría en contra de los inventarios de petróleo si es que la gasolina lo supera, nada más. Ojo, variables, para que genere una tendencia mayor. ¿Qué quiere decir mayor? Una tendencia de varios días cayendo, necesita haber un aumento de reservas de petróleo de 8 millones. 8, 9, 10, tendrá tendencia. O la gasolina tener 3 millones, 2.5 millones, 1.5 millones. Tiene que ser fuerte. Cuando es fuerte o bordea los 5, los 7, o la gasolina, 4, 3, se genera tendencia. Para que sea mayor confirmada, el petróleo tiene que aumentar. Por lo menos esta es una variable clave, fuera de lo que esté pasando en Medio Oriente, que es otro tipo de análisis. Pero esta noticia, ese día, genera volatilidad y puede generar el día siguiente. Todo depende de este tipo de noticias. Entonces, cuando yo esté operando y uno está acá, cuando vota ese día de noticias, cuando entiendas, por ejemplo, ese es el día exacto del 8 de marzo. Es esto. Estamos muy atrás. Ya miren. Para empezar, tú tienes que analizar el mercado y siempre verlo en días primero. Semanas y vas a días. Tienes que ver qué está cerrando el mercado. Miren, las oportunidades, amigos, se van a repetir. Si tú realmente quieres ganar dinero, haz caso de lo que se te dice. Sigue las reglas. Esto no se aprende en un mes. Imposible. Porque el mercado tiene situaciones. Esto se aprende con el tiempo. Entonces, sigue las reglas, ejecuta las reglas y acá en adelante tienes que estar en la composición. Depende de ti mismo que tú aceleres tu aprendizaje. Uno te enseña en la mañana, tienes que tratar de operar de alguna forma en la mañana, ver el petróleo. Tienes que darte un espacio para encontrar las entradas. No necesitas hacer muchas operaciones. En la cuenta de intradiaria sí puedes hacer. En la de ventas haz pocas. Haz esto, tenlas planificadas. El petróleo es nuestro horario. Entonces, mira, ese es fundamental. En ese día de noticias, en ese momento, yo tengo que ver que es un 8 de marzo. Es esto. Bueno, veamos cuando estamos acá, hay que ver en qué ha cerrado el precio un día antes. Porque antes de que se reviente para abajo, algo sucede en los gráficos diarios. O sea, un día antes, o ese día, el mercado cierra en velas. Ese es un shorting star. Formaciones de caída, como estas de acá. Es lo que los manuales de velas japonesas nos dicen. Formaciones de caída, ojo, de bajada. ¿Ok? Entonces, miren, a ver, en los cursos básicos que yo estuve dando, hablaba de este tipo de cosas. Yo sé que muchos de ustedes han participado. No estuvieron participando ahí. Ahora, la línea 21, la blanca, exponencial, si está encima, tendencia bajista. ¿Ok? En días, en 4 horas, en 1 hora, la línea blanca. Si la blanca está abajo, tendencia alcista. Si está encima, tendencia bajista iniciándose. Tengo que ver antes de noticias cómo está el precio o qué está haciendo. Está en techos, o sea, está parado en una parte alta, ¿no? Mucho tiempo y por ahí se vino cayendo y estamos en una pequeña caída. Parece ser que ese día el precio sí cae, por teoría de los mercados financieros, si es rechazado de la resistencia, puede seguir al soporte.
al soporte. Estamos, pero ese día el precio está cayendo. Entonces, hay que ver cómo el precio viene en días. Luego hay que ver qué está pasando en el gráfico de 4 horas, porque las grandes tendencias se dan. Cuando 4 horas tú lo veas, el precio viene cayendo. Entonces viene cayendo, la línea blanca de 21 periodos está encima. Tendencia bajista, encima. Está encima. La línea azul es de seguidor de tendencia, promedio móvil. La línea roja de 200 periodos, exponencial, y la violeta 365. Esos promedios son toma de ganancia, soporte o resistencias movibles. Cuando la línea 21 está, repito, encima, tendencia bajista detectada. Antes de que nos dé la noticia, antes de que nos dé la variable, el precio está cayendo. Ya viene bajando hacia abajo. Estamos. Viene bajando. Ahora, este tipo de entradas son las más violentas, las que generan, repito, volatilidad. Ahora, tenemos un calendario con 8 millones. Entonces, el petróleo se mueve por horarios fijos. ¿Qué me refiero con horarios fijos? Tiene una hora de moverse, pero en días de noticias, en días claves, obviamente que no vas a hacer nada. Los días claves. En día de noticias, repito, no operar en contra de los fundamentales. O sea, no hacerlo, porque es peligroso. No se hace nada, se espera la noticia. Vemos que sale y según ello, recién hacemos algo. Ahora, aquí la manipulación de mercado, ese tipo de velas, o sea, los grandes cierres de Marabosos, esos son los que generan mucha volatilidad. Mucha es poca, yo diría hasta demasiada. Demasiada presión bajista. Por lo tanto, esas entradas, el mercado las va a dar. O sea, el mercado las va a generar. Ese tipo de cierres, mira, cuando vota la noticia, tú te has dado cuenta que hay un aumento de reservas de petróleo. 8 millones. Y ahí eso es clarísimo. Es un aumento violento. Pero la gasolina, mira, tiene un descenso de 6.5. Un descenso. Por ejemplo, para estar bien seguro que se cae, el petróleo, por ejemplo, tendría que tener 8 millones. Y si hay un descenso de gasolina, 2 millones, ¿no? Que sea bajo. O que la gasolina también tenga un aumento y el petróleo también un aumento. Ahí estarías, pucha, convencido de que el mercado se cae. Pero ojo, hasta ahí yo tengo un aumento de petróleo, 8 millones. La gasolina está en 6.5. Un desnivel positivo para el petróleo de 1.5 millones. Hasta ahí estoy bien. Por lo menos sé que ha aumentado. Pero ojo, no quiere decir que yo meta la venta. O sea, no quiere decir que yo meta la operación de venta. ¿Me dejo entender o no? O sea, no quiere decir que yo meta la venta. Una pregunta, amigo o familia, ¿tú de qué mes eres, por favor? Siempre pongan su mes, Fernando Mondragón. Me suena, ya. Pongan su nombre y su mes, porque si no voy a pensar que alguien le pasó el link a una persona que no es del curso. Como que no sé quién es. ¿Eres de acá? ¿Quién es tu nombre, por favor? Eres Mondragón, me suena. ¿Puedes escribir en el chat? Ponga su nombre, por favor, a otra hora, si no, tengo que sacarlos de la sala. Entonces, este tipo de cierres, ya bacán, ya creo que eres, sí, ya.
Ya pusiste tu nombre, chévere. Este tipo de cierres, ojo, son los que generan volatilidad. Esto cuando llega es dinero ya asegurado, ¿verdad? O sea, estos cierres son violentos. Esta volatilidad se da. Pero antes, o sea, antes de que, repito, antes de yo pensar de hacer alguna operación por el fundamental porque tú crees que va a caer, no puedes hacerlo aún. La noticia puede ser positiva, puede tener un aumento y de hecho te va a pasar. Y acaba la otra jugada. El precio tiene que ir de la mano con la noticia. O sea, el fundamental está fusionado a la noticia. Me dejo entender. Está fusionado con la noticia. ¿Qué quiere decir que está fusionado? Esto, que el precio refleja la noticia. Este cierre de Marabosu, normal son marabosos, son cierres rojos. Hablábamos en los cursos básicos. Tiene 60% de probabilidad de moverse, Maraboso. Pueden ser envolventes, que envuelven en partes altas. Pero cuando sucede, o sea, cuando se presenta, cuando se da, sin noticia, tienen 60% de probabilidad. Y sin noticia está bajista. De 10 de esas operaciones, ¿no? 6 se caen y 4 no. Pero cuando llegan con noticias fundamentales, noticias violentas, estamos, noticias violentas, ¿qué es lo que hace el precio? Lo que puede pasar. Ya, el mercado tranquilamente se cae y puede tener mucha más probabilidad llegando al 90% de probabilidad. 85 a 90. Si esa vela roja, Marabosu, en tendencia bajista en el petróleo, en esta situación, la 21 está encima, la de 100 está encima, en los promedios, tendencia bajista, más que todo la 21, detectada, aparece por un fundamental, en este caso, es reservas de petróleo. Si aparece en ese nivel, repito, si está, es porque los bancos, esa vela de Maraboso, tiene presión bajista. Es porque algo lo está moviendo. O sea, ese tipo de cierres bordean más de 70 pips y tiene un volumen de 1153. Pero ese Maraboso es porque hay gente vendiendo, así de arranque. Y los bancos de seguro están vendiendo, están metiéndole operaciones de ventas. Cuando sucede este tipo de formación, acuérdate, uno tiene que pensar rápido. ¿Se ha formado por una noticia o se ha formado sin noticia? El fundamental te dice el aumento de 8 millones, que el precio va a caer. Te da a entender. Pero vuelvo a repetir, uno no puede hacer operaciones si es que el precio no va acorde con la noticia, porque están fusionados los dos. O sea, si yo voy a vender por el aumento de petróleo, la vela tiene que reflejar presión bajista. Todas las veces que yo venda petróleo en vía de noticias, todas las veces necesita haber una vela roja de ese tipo. Tiene que estar así igualito. Depende, ahí está en una caída. Hay otras ocasiones que está en 2 techos, 3 techos. Pero todas las veces que eso se va a caer, el fundamental te dice aumento de petróleo o de gasolina, la vela tiene que estar así metida, tiene que ser roja. Tiene que haber presión bajista, bajista detectada. Esa presión bajista eh, es la que me indica que los bancos están vendiendo. Este tipo de formaciones siempre se repite. O sea, se repite siempre.
cada 2 meses, cada 3 meses, cada cierto tiempo. ¿Me dejo entender? Tienes que tenerlo grabado. Ahora, si esto va a suceder, va a pasar lo siguiente. Ok, fundamental abierto, noticias colocadas, aumento de reservas de petróleo, gasolina menos 6, el precio menos 6.5, aumento en total, desviación 1.5, precio cayendo, bancos detectados, la presión de la vendedora se hace manifiesta, la presión de los osos. Entonces, los marabosos tienen todo maraboso, con noticias, sin noticia. Número uno, lo que yo siempre hablo, ¿qué te hace un maraboso? Uno, se cae. Me dejo entender. Uno, se cae. Un maraboso se viene cayendo. Fuerte. Esta es la primera. La segunda que te puede hacer es que se te regresa rapidísimo y te hace perder todo el stop loss. El paro de pérdida del stop loss es este. Se regresa. Esa es la segunda variable de un maraboso. Tercera, genera indecisión. Hay que esperar a que siga el precio. Cuarta, genera un piercing. ¿Qué es un piercing? Una vela que penetra. Algo así, mira. Esto. Esto es una variable, después de un maraboso. 4 variables. La idea de esas velas, y siempre la vamos a hablar, es que se mueva rápido. Entonces, es que se mueva rápido a tu favor. La idea es esa. Ahora, si eso sucede, ¿ok? Si eso se diera, se moviera rapidísimo, ese es el negocio. Si se va para arriba, que son raras veces, se pierde todo. Normalmente uno va a perder la mitad, no todo. Pero repito, acá, si no avanza como uno espera, se cierra y pierdes la mitad. Pero en día de noticias, los fundamentales que están llegando y cerrar en esa vela de Marabosu, que normalmente solo te va a hacer 4 cosas. Uno, se cae rápido. 2, se regresa para arriba. 3, indecisión. 4, piercing. Los piercing siempre cierro. Si los bancos están vendiendo y están colocados aquí, o sea, metidos, es porque lo van a mover. Si tú esperas este tipo de cosas siempre, una vez al mes, 3 veces al mes, repito, no necesitas hacer muchas operaciones, necesitas hacer las buenas. Y las buenas son las que te hacen ganar. Si tú esperas siempre esto, y este tipo de variables se repiten, ganas dinero. Porque lo sabes que los bancos están moviéndose. ¿Por qué se cae? Porque los fundamentales estuvieron colocados, un aumento de reservas. La vela es de caída, probabilidad 60%, pero con noticias, esto llega hasta 90%. Porque sabes que los bancos están ahí. La única indicación, el único indicativo que yo sé que los bancos van a meterse es si es que hay esa entrada. O sea, si es que esa entrada se da, yo sé que los bancos están colocados. Es la única forma. Es la presión bajista por noticias. ¿Por qué pienso eso? Porque el mercado ya lo ha hecho siempre. Y acá, cuando se cae dos, 3 horas en toda esta caída, puede haber alrededor de 100 pips de objetivo. Pero los 8 millones, ese día de noticias, son los que genera esta volatilidad. Cuando uno ingresa en la operación, en el caso del petróleo, va a estar abierta 1 hasta 3 horas, dependiendo. Los horarios claves para vender petróleo
3 de la madrugada, 5 de la madrugada de Colombia, horario. Luego llega a las 9 en punto y a las 10 en punto suelen ser los horarios claves. No digo que no se quede a las 11, 12, pero hora clave es 9 y 10, 3 y 5 de la madrugada. ¿Ok? Esas velas, cuando yo vendo, el objetivo va a estar normalmente colocado a 50 pips, a 70 pips u 80. Desde que uno pende, busca los 3 soldados rojos de caída. Son 3 velas fuertes consecutivas. Esta es la primera, en una hora. Esta es la segunda y puede faltar la tercera. Suelen ser 3, normalmente. Hasta esas 3, estos en una hora, pueden estar en gráficos de M30. Las velas consecutivas. Me dejo entender. Pero la venta realizada es por noticias. Eh, las ventas dadas son por noticias, o sea, noticias fundamentales. ¿Me dejo entender? La caída, la entrada, la vela roja, es detectada por el aumento de reservas de petróleo. Yo puedo decir, ok, aumenta la reserva, 3 millones, 5, voy a vender. No, 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 no debes hacerlo. Tú tienes que ver que el precio refleje eso. Tiene que haber esa vela roja, esa es fuerza bajista. Los gran marabosos. También se puede hacer en 4 horas, pero aquí las entradas fijas es en una hora. El cierre de una hora normalmente va combinado con cierre de 4 horas. Cuando uno ve una hora, y yo entro por una hora siempre, pero 4 horas tenemos que verlo. O sea, uno tiene que estar mirando qué hay en 4 horas. Cuando yo vendo y está, o sea, yo estoy vendiendo por acá y ya está cayendo, y está que cae, está bajista, 21 está encima, tendencia bajista, y yo vendo por acá en una hora y la vela está cayendo, es porque está cayendo. Y va a seguir cayendo. O sea, estamos vendiendo en un gráfico de una hora, pero en 4 horas todo está a la baja. O sea, estamos a favor de la tendencia. Y sumado al fundamental le genera mucha volatilidad. Esta es la entrada y todo está bajista. Estamos en un momento bajista. Y repito, esas entradas se repiten. Es la volatilidad. ¿Me dejo entender o no? Noticia fusionada a lo técnico. ¿Tienen alguna pregunta antes de acabar esta hora? ¿Preguntas? ¿Tienen dudas? ¿Cuándo sales? Objetivo 50 a 70 pips, como máximo. Las velas se confirman con los 3 soldados rojos. Eh, 3 soldados rojos de caída. Lo fundamental es mucho más importante que lo técnico, al 60%, pero estos van fusionados. En día de noticias tienen que ir fusionados. En otros días, el fundamental, uno tiene que pensar y soñar con el fundamental. Perú, Colombia, Ecuador y México creo que son los mismos horarios. Bolivia es una hora más, creo. Argentina y Chile son 2 horas más del hemisferio de nosotros. ¿Preguntas hasta acá? ¿Debes saber alguna duda? El stop loss va encima y cuando vas ganando, protejan siempre la operación. Siempre proteger. Ni bien avance, protege. Protege siempre.
El dólar es inversamente proporcional al petróleo, ¿verdad? Es decir, no tiene que ver nada con el dólar esto. Lo que pase con el dólar no tiene que ver nada. Algunas noticias sí pueden afectar del dólar al petróleo. Unas raras veces, muy raras veces. ¿Cuántos pips de diferencia marca tu stop loss por encima? Ahí va 80, quieras o no, va 80, todo encima de la vela. Drásticamente es la volatilidad, va a 80. Normalmente va a 60, pero no se puede poner a 60, está muy, muy cerca. Tiene que ir a 80, tiene que bajar el volumen. Bueno, los del curso de diciembre, les dejo el link ahorita. Los demás de otros meses, siempre en el método ventas. Estamos. Dejo de grabar.